Hola a todos, mi nombre es Fernanda Pinta, voy a compartirles mi trabajo para esta sesión. El trabajo se llama El tiempo entre la mano y la piedra, una lectura del taller de la resurrección de Leticia Obey. El presente trabajo parte de un estudio en curso sobre el taller de la resurrección, que es un proyecto que la artista argentina Leticia Obey presenta entre 2016 y 2019 en distintos espacios. Se trata de 2 piezas de video en donde el artista ensaya una reflexión visual sobre el tiempo a partir de registros grabados en las salas de trabajo del Museo Nacional de Ciencias Bernardino Rivadavia. Una de las piezas se llamó efectivamente El Taller de la Resurrección y acompañó la obra musical La Oficina de la Resurrezione de Fabián Paniselo, que se llevó a cabo en vivo en el auditorio del Museo Reina Sofía en febrero de 2016. Y esto se dio en el marco de la invitación que en ese momento España hizo a Argentina para participar de la Feria de Arte Arco. La segunda pieza se llama La huella de Saturno, es sobre la que nos vamos a detener, y se exhibió en la Galería H en el marco de la muestra Piedra, Tijera, Papel, que se hizo en Buenos Aires en 2018, y luego también se exhibió en el London Open House al año siguiente, en 2019. ¿Cuál es mi hipótesis, mi punto de partida? Bueno, en ambos casos la pesquisa científica se identifica con el espacio institucional, con sus taxonomías, con sus inventarios, pero sobre todo con la labor cuidadosa de unas manos que manipulan distintas piezas fósiles como un modo de interrogarlas y también de interrogarse por parte del audiovisual acerca del tiempo, con sus comienzos, finales y supervivencias. En su recorrido, la imagen audiovisual parece preguntarse igualmente por la imaginación poética que se abre a través de ese viaje en el tiempo y vuelve visible en esa escala reducida de la mano y la piedra una imagen, entiendo yo, opuesta, la temporalidad extensa de las eras geológicas. Ahora bien, esta labor de Obeid y esta hipótesis de la que parto para analizar la obra, por supuesto se contextualizan digamos, en un cierto diagnóstico actual caracterizado o definido en términos del antropoceno, que se pregunta por una nueva era geológica a partir de la acción humana sobre la Tierra. Una acción humana que en el pensamiento sobre el antropoceno es un diagnóstico de una acción catastrófica sobre el planeta Tierra, sobre sus recursos naturales, sobre el destino de la humanidad y de la Tierra en su conjunto a partir de esta acción. En ese sentido, los proyectos intermediales de Obeid, intermediales en la medida que ponen a jugar distintos medios artísticos, pero también en diálogo con las ciencias, en este caso las ciencias naturales, nos lleva a ese lugar heterotópico por excelencia que es el museo, y a través de sus objetos, de sus labores y de las temporalidades que allí se despliegan, nos invita a reflexionar justamente acerca de ese momento actual y de los posibles diálogos que se abren entre el presente y ese diagnóstico, el pasado y el futuro. Antes de ir al trabajo de Leticia, me detengo brevemente en un ensayo que publica en el 2019 Graciela Esperanza, donde hace un recorrido realmente pormenorizado y extenso en torno a las distintas perspectivas sobre el antropoceno, perspectivas que van desde el campo de las ciencias naturales a las ciencias sociales, perspectiva que incluye una reflexión sobre el medio ambiente, pero también en torno a los flujos de información, y las redes y los algoritmos, y pasa revista por las reflexiones de Bruno Latour, de Steinhurst, de Sloterdijk, entre otros autores,
para centrarse luego en el campo artístico y muy puntualmente en el campo artístico argentino o en la producción de artistas argentinos, que en algunos casos también trabajan ya de manera internacional. Y nos dice, no sorprende entonces que en el nuevo siglo el arte se haya vuelto sensible al debate abierto en torno al antropoceno, que haya intentado una nueva forma de diálogo con los objetos y con otras formas de vida, y que haya sido capaz de naturalizar las relaciones entre distintos saberes, cruzar barreras epistemológicas y componer un diálogo sin que ninguna disciplina oficie de árbitro final respecto de las otras. De alguna manera lo que Esperanza pone a jugar en ese texto, a través de las distintas referencias bibliográficas, no es solo un diagnóstico bastante negativo en torno al tiempo presente y a lo que puede llegar a suceder en el futuro si no se implementan medidas, que son medidas no solamente ambientales, económicas, culturales, sino sobre todo políticas. Frente a ese diagnóstico, todas estas referencias y la propia Esperanza lo que de alguna manera pone en juego es que no solamente es poco lo que la acción política a nivel internacional está haciendo sobre la situación, sino que hay poca imaginación para pensar futuros posibles, alternativas a esa situación. Y que de alguna manera el arte, a diferencia de otros campos que parecerían quedarse escasos, cortos de imaginación, el campo del arte, por el contrario, es un lugar muy fértil digamos, en este pensamiento, ¿no? Generar alternativas, imaginación, que es una imaginación estética, pero que también tiene una dimensión de imaginación política. Esperanza pasa revista por varios proyectos, por ejemplo, los trabajos de Faibovich y Goldberg, en torno a Campo del Cielo en el Chaco y sus investigaciones sobre los meteoritos. Pasa revista también por el trabajo de Adrián Villarrojas, un trabajo que se extiende ya hace muchos años y que se interroga a partir de esta escala monumental, pero también de una materialidad precaria, acerca de, digamos, un mundo post-apocalipsis, ¿no? Un mundo que incluye la acción humana, que incluye sus objetos, su cultura, su historia, y también incluye la naturaleza. En una interrogación que es, por un lado, esas largas temporalidades, y por otro lado también esa fragilidad que se pone en juego ahí, en esa especie de museos o de residuos del pasado. Trabaja también con la producción de Eduardo Navarro, entre otras el trabajo que hace para la Bienal de San Pablo, Sound Mirror, donde el artista intenta pensar de qué manera nos relacionamos con el medio natural, de qué manera uno fantasea respecto de la conversación que las personas tienen en este caso con las plantas, y qué pasaría si pensamos en términos inversos, qué pasa si nos ponemos a escuchar a las plantas y a la naturaleza. El trabajo de Tomás Sarraceno, que pudo verse en Mamba en 2017, en torno a esta comunidad de arañas que habitaban una de las salas del museo y que provocaban una reflexión en torno a esa comunidad, a la fragilidad de sus redes y de sus telarañas, pero también de las fortalezas de esas redes, de esa comunidad. Distante a las formas humanas, pero que en ese contacto al interior de ese espacio de alguna manera también provocaban una reflexión sobre nuestra relación con otras formas de vida, otras formas de comunicación. Y Esperanza observa en ese corpus inicial un rasgo común que es el gran formato, la escala monumental, ¿no? Y se pregunta si puede haber otras formas también de reflexionar sobre esa calamidad, digamos, a nivel global, que ella de alguna manera la vincula, ¿no? Dice, bueno, este gran formato es una primera reacción formal a eso que también es monumental, que sería esta crisis global, medioambiental, social, política. Y encuentra en el trabajo de Liliana Porter, sobre todo en los videos de sus situaciones, una manera de trabajar con
una escala totalmente opuesta como es la miniatura, para generar también una potencia reflexiva. Y dice Esperanza, en el caso de Porter, se da justamente también como la posibilidad del encuentro de lo diverso, del acogimiento de lo diverso. En tanto, un lugar hospitalario, un lugar utópico, donde estas pequeñas figuritas provenientes nuevamente, de lugares muy distintos, de culturas muy distintas, de tiempos muy distintos, se ponen en esos videos allí a dialogar, y en ese diálogo se produce una cierta extrañeza, no solo por lo diverso y por cierto humor que tienen muchos de esos videos, sino también justamente por lo distintos que son esos mundos y que sin embargo pueden entrar ahí en una conversación. Yo acá les traje una imagen tal vez un poquito opuesta a ese análisis que hace Esperanza respecto de Porter, que fue la instalación, la historia del hombre del hacha y otras situaciones breves, porque bueno, justamente esa, como una especie de efecto mariposa, ¿no? Digamos, esa pequeña escala de ese hombre con el hacha parecería producir en el conjunto de la instalación, bueno, esta gran destrucción, esta gran catástrofe. Sin embargo, en la instalación, que era muy extensa y que ocupaba una sala, uno también podía ver no solamente esas situaciones, digamos, de calamidad y de catástrofe y de destrucción, sino también pequeñas escenas, eh, digamos, de paisajes más amables, más alegres, algunos más bucólicos, algunos con mayor humor, donde de alguna manera todo eso se ponía como a convivir en un mismo lugar, ¿no? Y la reflexión sobre esa convivencia y sobre esa acción de este pequeño hombre del hacha que, digamos, pone en juego, bueno, toda esta escena de destrucción y paralelamente esas otras posibilidades de habitar el mundo. De modo que el contexto argentino, pero también internacional del arte, ha generado distintos proyectos que de alguna manera dialogan más directamente, o a veces no tan directamente, pero que uno puede reconocerlos en esa especie de diagnóstico cultural contemporáneo. Esperanza cierra su artículo con la imagen de Goya, del perro semihundido, ¿no? Y se pregunta si, digamos, ese dar a ver, dar a extrañar, si, digamos, correr el velo que opaca las cosas, que es algo que se propone el arte trabajar ya desde hace varios siglos, no se asemeja un poco, no encuentra una analogía en esa figura del perro semihundido de Goya, en el sentido de que en el sentido de que tal vez, bueno, ya estemos en un punto de no retorno, ¿no? Y haya algunas situaciones que ya sean insalvables. Frente a eso, sin embargo, ¿qué hacer o cómo seguir imaginando alternativas? De allí el trabajo de Obey, yo lo encuentro, digamos, muy en consonancia, muy en conversación con ese recorrido que acabo de hacer, justamente porque se pregunta a través del Museo de Ciencias Naturales cuál es la relación del hombre con esos objetos fosilizados y cuál es el lugar de la institución también en esa reflexión. La cámara recorre anaqueles, muestra planos detalles de los fósiles, pero sobre todo se detiene en la labor del hombre, de las personas, con esos objetos. Y es una labor en principio mirada en plano detalle, pero a su vez silenciosa, el video no tiene sonido, y cuidadosa también, ¿no? Y en ese contacto táctil entre la mano y el fósil, también se ponen a jugar esas dos temporalidades, que son muy disímiles y muy alejadas entre sí y a su vez muy próximas. En el caso de la huella de Saturno se exhibía junto a un conjunto de dibujos de pequeño formato, que de alguna manera en el que de alguna manera Obey replicaba ese gesto de escudriñar, ese gesto de tallar, esa especie de grafía que se produce en el tallado de la piedra, como puede verse aquí, reproducido en un formato muy pequeñito,
distintos trabajos de dibujo, un poco entre el dibujo, la pintura, la grafía, donde, como vemos acá, solo algunos se ponía en juego algo de esa inscripción en una superficie, ¿no? Un poco replicando, pero a su vez generando otra, otra materialidad, otro formato, otros colores, finalmente otro soporte para esa reflexión sobre el tiempo. Esta es una imagen de cómo, digamos, cómo se veía en una de las salas, esas pequeñas imágenes, y por otro lado el video. Quisiera hacer dos observaciones finales sobre el trabajo de Obey, que creo ponen en contacto el proyecto, el Taller de la Resurrección, con los otros proyectos aquí comentados y recogidos a su vez del ensayo de Esperanza. En primer lugar, el museo, en tanto lugar heterocrónico y heterotópico por excelencia, resulta aquí tematizado. El desplazamiento del Museo de Arte al de Ciencias Naturales, con sus distancias y puntos de contacto, no hace más que reforzar la mirada atenta a los modos en que en ambos casos la idea de construir un lugar de todos los tiempos que esté por sí mismo fuera del tiempo y sea inaccesible a su mordedura, el proyecto de organizar así una especie de acumulación perpetua e indefinida del tiempo en un lugar que no cambie de sitio, pertenece claramente a nuestra modernidad. Cito en ese caso a Foucault, quien trabaja las nociones de lo heterocrónico y heterotópico. Así, desde el gigantesco elefante de arcilla resquebrajada, pasando por el meteorito y su periplo cósmico y terrestre, la conjunción heterogénea de las miniaturas de una instalación llena de pequeñas catástrofes, pero también de bucólicas escenas, hasta las piezas paleontológicas guardadas en los anaqueles del Museo Argentino de Ciencias Naturales, el arte se interroga por las capacidades del museo de albergar de forma indefinida no solo objetos, sino sobre todo narrativas que puedan hablarnos del presente y a la vez ponernos en contacto con el pasado y con el futuro de un mundo signado por el diagnóstico de la catástrofe medioambiental, social y política que parece inminente. Saturno, recordemos que el video se llama Las huellas de Saturno. Saturno, aquel que en la mitología clásica representa el tiempo devorándose sus hijos, de algún modo es el fantasma que recorre el proyecto decimonónico del museo. También él, el museo, está bajo el dominio del tiempo. Y es precisamente allí, entre las ruinas de las civilizaciones humanas y en la observación y la escucha de otras formas de vida, de otras eras geológicas, de otras materias y cuerpos del espacio exterior, donde el arte busca activar una imaginación que revisa paralelamente no solo el lugar del museo en el proyecto moderno, sino sobre todo el lugar de la especie humana en el proyecto moderno. En segundo lugar, y creo que aquí el trabajo de Obey se corre de las propuestas anteriores en relación a cuestiones formales de la escala, de las narrativas, el proyecto del Taller de la Resurrección apunta a la labor humana en los términos de un gesto a la vez escudriñador y cuidadoso, que bajo la poética del plano detalle se despliega como una conversación silenciosa entre dos mundos tan alejados como próximos, la mano y la piedra. Como nos comenta Baeza en el texto de exhibición, Obey se nos presenta como una científica artesana que irrumpe en un yacimiento de restos del pasado y del futuro para dar a ver otra trama de conexiones. Sus vinculaciones se producen en ese vagabundeo sin destino que recorre la superficie de los textos, los objetos y las vivencias, intentando hacer hablar despojos ruinosos y dispersos. Efectivamente, Obeid escribe, dibuja, pinta, hace video y también lee y escucha, haciendo de ese ida y vuelta entre la producción y la recepción el centro de su poética. En la exhibición Piedra, Tijera, Papel aparece con fuerza la grafía y el video, y aquí su interés por las ideas de Flusser nos acercan a una conceptualización creadora de la labor humana, aquella del gesto. Mientras que la escritura
pone en juego una inscripción y a su vez una forma en la que se despliega el pensamiento, el video, por su parte, se halla en la genealogía del cristal de aumento, del microscopio y del telescopio, resultando un instrumento epistemológico que presenta, especula, filosofa. Hoy en día, sin embargo, frente al lenguaje de los algoritmos y los aparatos audiovisuales que programan nuestros gestos, la grafía, esa inscripción que puede pensarse como escritura, pero también como gesto visual, y el video deberán reinventar sus propios gestos. Como señalan Martoni y Ulm, en la perspectiva de Flusser, los gestos, sobre todo los gestos del arte, tienen la capacidad de trascender el entendimiento y la comprensión causal para moverse entre la percepción, la emoción y la sensibilidad hasta la idea, expresando y articulando aquello que la razón no puede hacer de la misma manera. Así, los gestos pueden movilizar encuentros entre materialidades heterogéneas, reconfigurar programas visuales y no solo visuales ya transitados, crear vínculos intersubjetivos, dar lugar a procesos dinámicos y vivos. Entre la mano y la piedra, en el caso del trabajo de Obeid, el tiempo también puede figurarse más allá de la línea recta y el destino catastrófico como una duración extendida, abierta, ritmada por múltiples coreografías de nuevos gestos, propios y ajenos. El desafío del arte entonces está justamente en esa labor creadora del gesto y de la imaginación humana para pensar los tiempos de hoy. Y bueno, creo que este recorrido de alguna manera nos permite reflexionar y entrar en contacto con algunos de esos proyectos. Muchas gracias y espero que les haya interesado el caso y el recorrido. Hasta luego.